Pero bueno, ya tenemos aquí a Lourdes Verdugo. Ella es bióloga, ¿vale? Además, acaba de terminar el máster de sexología y es una de las charlas que nos ha hecho un montón de ilusión recibir porque traer al mundo IT a gente que no es del mundo IT no siempre es fácil y nos encanta que Lourdes además haya presentado su primera charla con nosotras, nos ha hecho especial ilusión eso y nos va a hablar del sentido evolutivo del placer sexual femenino. Pues aquí te dejo, Lourdes. Hola, soy Lourdes, como me han presentado, soy bióloga y sexóloga y nada, yo presenté esta charla con vosotras porque, bueno, a mí me gusta mucho hablar de chichis, es una cosa que me apasiona y, bueno, digo, TotoConf, eso tiene que ir sobre hablar de chichis, que no, que al final era que las chicas hablaban, ¿no? No soy del sector de la tecnología ni nada parecido, pero yo quiero hablaros un poquito pues, de lo que yo estudio y de las cosas que me parecen a mí súper interesantes. Como esta conversación es algo que yo suelo hablar con mis amigos cuando estoy en un bar y así, porque considero que la divulgación científica es también hablarles a tus amigos de las cosas que vas viendo en tu día a día, pues os digo lo que hacemos, abriros una cerveza y disfrutar conmigo de la charla, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de evolución, ¿vale? Hablar de evolución. Bueno, para empezar, deciros que siempre la imagen que se pone cuando hablamos de evolución es la del mono transformándose en hombre. A ver, chicos, las mujeres también somos parte de esa ecuación, ¿no? Y yo nunca he visto una imagen o alguna rara imagen que dicen, venga, vamos a hacer lo mismo con mujeres. Pero es como que se olvidan un poco de nuestra existencia dentro de esa ecuación. El caso, no me entretengo mucho más. Lo que quiero explicar con esto es que las cosas no salen de la nada. Habla un poco de darwinismo, selección natural y mutaciones. ¿Qué es el darwinismo? Pues básicamente es la teoría que dice que gracias a la selección natural... Uy, perdón, disculpadme. Eso, que las cosas no salen de la nada, por lo que estaba diciendo. Si tenemos manos es porque nuestras manos no son útiles. Si tenemos pies es porque nuestros pies no son útiles. Pues si tenemos chichi es porque nuestro chichi nos es útil. Y, y nos es útil más allá de nuestra reproducción, como vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Las cosas, para tenerlas, se seleccionan porque nos son útiles o nos dan una ventaja evolutiva frente a los demás. Es decir, si tener manos te da una ventaja evolutiva frente a no tener manos, obviamente vas a tener manos. Si tener placer sexual te da una ventaja evolutiva respecto a no tener placer sexual, vas a tener placer sexual. Entonces, nos encontramos que hay primates que ya tienen placer sexual femenino, porque el masculino nos podemos remontar mucho más atrás en la evolución. El masculino normalmente va ligado a la eyaculación, aunque no siempre en el ser humano tiene que ir ligado a la eyaculación. Sin embargo, eso se remonta mucho más atrás en la evolución. En mujeres lo vemos normalmente en primates y se cree que también se ha visto en otros seres vivos como delfines. Volviendo a las cosas que nos salen de la nada, ¿qué cambió entre el ser humano y su predecesor? O sea, antes de nosotros tenemos una larga cadena evolutiva de homos y similares que tienen diferentes características. Fuimos evolucionando a partir del mono. Y cuando se nos dice qué tenemos que ellos no tuviesen, pues hablamos normalmente de se ensancharon las caderas, nos pusimos erguidos, se hizo el cerebro más grande. Sí, eso son características, pero el ser humano tiene una característica que lo diferencia mucho de todos sus predecesores y es la capacidad de tener sexo por placer. Por ejemplo, los bonobos, que son una especie de monos, también tienen relaciones sexuales por placer. Jared Diamond, que es un autor que escribió un libro que me gusta mucho, que se llama ¿Por qué el sexo es divertido?, nos habla de que también el cambio de pasar de tener relaciones sexuales solamente por reproducción a tener relaciones sexuales por placer y además en cualquier momento del ciclo, eso también es un punto importante en nuestra evolución y, como hablaré un poco más adelante, en nuestro modo de socialización. Bueno, prosigamos.
Y bueno, hablemos de lo que hemos venido a hablar aquí, que es hablar un poco de chichis, ¿vale? Aquí quiero empezar hablando de que se dice normalmente que el clítoris y todo lo similar viene del pene. A ver, si nos fijamos bien, en la imagen de la derecha vemos una imagen de un pene y una imagen de un clítoris y son muy parecidas, unas un poquito más grandes y unas un poquito más pequeñas. Pero al final, en lo que se refiere a estructura espacial, comparten muchas cosas y muchas similitudes. Normal, es algo que funciona, somos seres humanos. Aquí, en la imagen de la izquierda, vemos otra posición del clítoris con la vagina, la uretra y similares. Y en la izquierda, y a su izquierda, vemos vemos el pene con su glande y similar. También aquí podemos ver que los dos se asemejan mucho. ¿Qué pasa? Que todo esto nos puede llevar a pensar, entonces, ¿es el clítoris algo que viene del pene? ¿Y por qué mejor no pensamos? Son dos estructuras muy similares que han podido tener un origen común, pero diferente forma al final de aparecer. Vale. Sigamos hablando del clítoris porque a mí me gusta mucho hablar del clítoris y de su historia. Quiero decir que el clítoris ha sido descubierto y redescubierto muchas veces a lo largo de la historia. Una anécdota, una historia que me hace mucha gracia a mí, la primera vez que la escuché, fue la de la nariz de bruja. Y es que en la Edad Media el clítoris se consideraba que las personas que lo tenían eran una bruja, porque la Inquisición, el primer clítoris que vio fue a una bruja que la iban a quemar y cuando la iban a quemar le descubrieron que tenía eso, que tenía un tercer pezón abajo. Y fue un poco como, wow, qué cosa más rara. Y la quemaron por ese tercer pezón que tenía abajo y que todas las mujeres tienen abajo. Mujeres... Luego llegó Charles Steen en el 1600 aproximadamente, que dijo que el clítoris tiene función urinaria, que hacemos pipí por el clítoris. Bueno, pues se nota que no era una mujer. Yo lo dejo ahí porque... Luego, el siguiente en hablar de él, entre otros, simplemente he destacado a nivel de historia los que me parecían más interesantes y más graciosos, fue Andreas Vesalius, que dice que solo tienen clítoris las mujeres que no son de verdad. Las mujeres sanas no tienen esa cosa. Porque eso él había dicho y además lo relacionó mucho con lo que fue el tema de la histeria. Las mujeres que tenían clítoris tenían histeria. A ver, venga. El siguiente fue George Cobbett, que ya este señor fue el que sacó los primeros dibujos anatómicos sobre la existencia del clítoris y ya aquí fue cuando se aceptó a nivel científico que eso existía y existía de verdad. Pero ya no fue hasta Ellen O'Connell, mira, una mujer, que en 1998 fue la que hizo la primera imagen 3D del clítoris. Lo veis aquí a la derecha, que vamos, tiene el glande, como el pene, luego tiene los cuerpos cavernosos, el pilar y las aperturas. Es mucho más grande y comparte mucho más espacio. A día de hoy hay muchas investigaciones que están viendo otras zonas que podría compartir el clítoris y cuáles son sus raíces y tal. Y aquí entramos en una frase que a mí me hace mucha gracia, que ¿es el clítoris el único órgano cuyo único fin es el placer? ¡Wow! A ver, puede ser que el fin del clítoris sea el placer, pero evolutivamente no tiene mucho sentido que una única función sea el placer, porque vamos a pensar que el placer no nos aporta... Perdón. El placer no nos aporta ninguna ventaja evolutiva frente a los demás. Sin embargo, sí nos aporta muchas cosas para nosotros mismos, ¿no? La cosa es que existen diferentes teorías que hablan sobre que nuestro placer y nuestro chichi solo sirve para reproducirnos. La primera de ellas es sobre la teoría de nuestro placer sexual vestigial. Básicamente, otra vez, venimos del hombre. Todo lo tenemos similar al hombre porque venimos del hombre. Y es como, no, por favor, no. Nuestro placer sexual
no es vestigial, no lo tenemos por el hombre porque además responde a unos estímulos muy diferentes y se desarrolla de formas diferentes entre hombres y mujeres. Teoría del placer sexual como mejor penetración del semen. Pues esta teoría básicamente habla de que cuando las mujeres tenemos un orgasmo, nuestra vagina se dilata y se extiende y se dilata y se extiende muchas veces. Y esto haría que el semen penetrase mejor y por lo tanto daría una ventaja evolutiva. Y la siguiente es la teoría del placer sexual y estar tumbada, que básicamente dice que las mujeres cuando llegan al orgasmo tienen que quedarse tumbadas en la cama o donde hayan tenido relaciones sexuales porque después del orgasmo no tienen fuerzas para levantarse. Y en una posición tumbada el semen entra mejor en el útero para tener el bebé y todo ese tipo de cosas, que si no es así. Todas responden a la reproducción y todas responden a básicamente el hombre. Hablemos de chichis. Vamos a hablar de unas teorías que para mí son un poco más inclusivas. Miller, en 2001, habló del orgasmo como método de selección sexual. Vale, esto lo que quiere decir es que este señor dijo, a lo mejor el orgasmo es utilizado por las hembras para saber si el hombre es bueno o no es bueno, si las crías o los hijos van a llegar a algún punto o el hombre va a dejarlos abandonados y tal. Si un hombre es capaz de hacerte llegar al orgasmo, posteriormente va a cuidar mejor de las crías que podáis tener juntos. Es una teoría un poco más biológica y que tiene un poco más de sentido biológico, aunque le falta puntuar en muchos puntos. La siguiente es sobre la socialización ligada al placer. Básicamente a mí esta me hace mucha gracia que dice, si no existiese el placer sexual femenino, las mujeres no nos acostaríamos con los hombres porque son unos burros. A mí me hace mucha gracia, pero a ver, tampoco la considero que sea cierta del todo y apostaría más por la primera, de selección sexual. Pauliceff y Wagner, que son dos científicos, este es un artículo que salió en 2016, me gusta bastante, hablan de una teoría un poco más evolutiva y más biológica en la que cuenta que la mayoría de animales tiene una etapa que es la etapa en la que están ovulando y solo tienen relaciones sexuales en la etapa en la que están ovulando. Y según ellos, dirían que el orgasmo femenino lo que está haciendo es que las mujeres puedan, como que le está dando el aviso al cuerpo para que empiece a ovular. Eso sería cómo se habría desarrollado en un principio, pero ahora ya no responde a esos estímulos, sino que son dos cosas que se han individualizado. A día de hoy ya nos vemos que empiezan a surgir teorías más interesantes sobre el tema. Perdón. Pero el problema de las investigaciones sobre esto está en que hay una gran separación entre el estudio de lo sexual y lo reproductivo. Es como que si enfocas el estudio de lo sexual desde un punto reproductivo, estás quitando la importancia al tema sexual. Y si enfocas desde un tema reproductivo, pues como que se quieren individualizar las dos cosas. Conclusión. Al final, todo es machismo. ¿Por qué digo esto? Nos hemos llevado muchísimos años para encontrar una forma, o sea, hasta 1998 no se descubrió la estructura del clítoris, cuando en la Edad Media ya se conocía la estructura del pene. La sexualidad femenina y todo lo que a ella incumbe están muy poco explorados y nos queda mucho camino por recorrer para descubrir sobre ella. ¿Qué pasa? Que las investigaciones a día de hoy pues no están financiadas y no se conoce apenas del tema, porque, es decir, ¿qué dinero puede aportar que conozcamos más sobre la sexualidad femenina? Pues en realidad mucho, porque existe la industria de los juguetes sexuales y cuanto más conozcamos de la sexualidad femenina, más cosas vamos a conseguir nosotras como mujeres y para compartir con el mundo. Y bueno, ya, perdona, que no seguía. Estaba un poco en la parra, perdona. Chicas, bueno, está
Where is my ransom, que se está partiendo el culo todo el rato, y diciendo que las caras de las fotos de antes que son brutales, que dan para foto del Tinder. Son maravillosas. Sí, sí, la verdad es que ha sido una búsqueda perfecta. Preguntan también que cuál es, que para qué tienen los hombres pezones. Wow, sí, a ver, bueno, para empezar, los hombres también, mediante una serie de estímulos, pueden dar leche con los pezones. Ángel, Proteo, que lo sepas, que estaba diciendo que él se los aprieta algunas veces para otras cosas. Meme. Eso, sí, los pezones de los hombres pueden dar leche con una estimulación correcta. ¿Qué pasa? No todos tienen glándulas mamarias o la mayoría de glándulas mamarias están bastante atrofiadas. También tengo que decir sobre eso, una cosa que se me acaba de venir a la cabeza, la próstata, que es muy conocida en los hombres, las mujeres también tenemos próstata y también es un órgano que está muy atrofiado, pero que tiene que ver mucho también con nuestras segregaciones cuando estamos teniendo relaciones sexuales. Vale, creo que por ahora tenéis más preguntas, chicos, o estáis solamente troleando, cabronazos. Eh, vale, pues Lourdes, muchísimas gracias de verdad por animarte a dar una charla con nosotras, que nos ha gustado mucho, ya te digo, traer... Además, me gustó mucho hablar contigo el otro día porque comentabas que además en tu grupo de amigos, todos tus amigos sí que se dedican al mundo de la tecnología, pero Sí. que las chicas estáis más metidas en la parte de sanitario y que te hagas un huequito con nosotras nos hace especial ilusión. Que comentan que ha sido una charla muy divertida y que muchas gracias por tu concienciación y lucha. Que muchísimas gracias, de verdad, Lourdes. Un besazo Gracias. enorme. Hasta luego. Adiós.